Sí, sí. Entre otras cosas, podía venir aquí. No, pero sí. en estas fechas no, que si nos viene a hacernos la campaña electoral, después de cuando acabe todo, ya si quieres. Bueno, vienen siempre a hacer campaña, ¿eh? Bueno, eso sí. Bueno, el hashtag con el que inicié el programa que pones para Twitter, el de hoy pone cantera debate. Sí, Estamos claro. haciendo un debate de cantera. Eso es. Luego el que quiera ver a Rajoy y estos aquí, que vean lo que quieran. Pero Por no hablar del mítico campo de las canteras que estaba ahí donde... que jugaba el Talleres fijo. Y más equipos. Que Oye, ¿y el campus del Cima de Villa, que no estaba encima de Villa? Jugué yo allí. El Benito Benito Rigorriaga. Rigorriaga. Ese es un campo. Era un Campazo. campo en cuesta. Cuando te tocaba... ¿Y unos baches? Cuando te tocaba cuesta abajo era igual que Cafú. Lo que pasa es que claro, para subir, para bajar eran cuestas, para allá tu portería y que claro, ya igual bajar era complicado, pero como tiros. Bueno, y tú que si te cogían en una contra tampoco irían... En ese campo teníamos un portero que sacaba fuerte de puerta y nos metíamos 2-11 que en el área. Era prácticamente era brutal ese campo. El campo de encima de Villa, ahí está. Mítico. Y el frontón. Hombre, el frontón. Bueno, y Santa Cruz, hasta hace poco era como un tablero de ajedrez. Era tierra, un tapín, tierra, un tapín, tierra, un tapín. Ahora va a estar sintético, a ver si se pone manos a la obra. Yo en el frontón salté por un balón de cabeza y acabé en el suelo como si me hubiera pegado un garrotazo de aquellos balones. Y además llovía y acabé con la marca de la costura en la frente, de aquellos balones de antes. Unas tonterías de ahora. Balones Casi pa' nada. paisanos. Sí. Vamos, coge esos balones de ahora, Kevin Moran, uno de o Ablanedo primero, y yo creo que sale del Molinón, pero sale del Molinón traspasando grado y todo. Es que los guajes de aquí ya salían fuertes. Claro, No como ahora, que salen todos de goma espuma. exacto. Bueno, vamos a hablar ya de la cantera. Estás primera- hablando de cantera, estás hablando de Sí, tus sí, sí. inicios. la primera eso. crítica ya, ¿no? Bueno, comenzando un poquitín por pues sobre todo por las sombras de este año de cantera, es hablar por desgracia del Sporting B. Alberto, ¿qué pasó al Sporting B esta temporada? Bueno, pues como suele ocurrir en este tipo de casos, pues muchas cosas. No hay evidentemente una que sea principal. Hombre, sí que hay una que apuntó Abelardo en rueda de prensa cuando se destituyó a Tomás, que era pues la mala planificación, que pensaba que se había planificado mal la plantilla del Sporting B, o la temporada al menos del filial. Se le criticó mucho por eso, porque por otras palabras anteriores otras declaraciones anteriores que había hecho, pero yo tengo que estar de acuerdo con él, la verdad. Creo que se planificó mal y tarde, ¿no? Que cuando se planifica tarde suele planificarse mal, además, ¿no? Muchos fichajes llegan a última hora, caso de Carlos Garrido, por ejemplo, Cifre, no recuerdo si Cifre debutó en el primer partido, pero Carlos Garrido sí llegó 3 días antes al equipo. Te pones a mirar, hablando de defensas, te pones a mirar la defensa y el único con un poco de altura era Julio, los demás son de 1,78 m. Después pueden luchar mucho los balones por alto, pero sabes que tienes un problema de balón parado de la temporada pasada y de temporadas anteriores también, y parece que eso no se ataja. En fin, hay un cúmulo de problemas que después se vieron reflejados en la temporada, ¿no? Una temporada muy irregular, con muchos problemas, con cambios de táctica, o incluso con una táctica al principio, porque se quería aprovechar a los 2 delanteros que había, porque se pensaba que tenía una proyección buena para el primer equipo. Y resulta que solo tenías 2 delanteros naturales, no podías tirar de ninguno más, tenías que coger a otro adaptado. Es más, uno de esos 2 delanteros era ya adaptado porque era extremo. Y claro, te quedas un poco pensativo en cómo se planificó esa plantilla y esa temporada, ¿no? Es que el descenso me recordó mucho al anterior descenso a tercera, antes de comprar la plaza, por la cantidad de jugadores que llegaron al final del Sporting como parches. O sea, porque al final no hablamos de jugadores como Santijara, Guerrero, Luis Hernández llegó también para el B, que venían al B con proyección ya al primer equipo desde el primer momento, y tú los veías y decías, tú, estos chavales, cuidado, dale un año o 2 pero sin embargo, claro, los que acabas de nombrar tú, ¿valía alguno? Tú lo decías. Bueno, tú. sí, a ver, eran y son jugadores de una proyección que se intuía en el momento. No venían de cualquier equipo, venían de cualquier filial, o venían del filial del Mallorca, o venían del filial del Sevilla. En fin, eran jugadores que tenían un cierto caché para la segunda división B.
y que se pensaba que además por edad podrían dar un salto cualitativo al equipo, e incluso que, aunque a veces en las planificaciones de los filiales muchas veces todos los fichajes que hacen no son para que suban al primer equipo, sino para que den un poco de consistencia al propio filial, para que haya esa experiencia y ese pozo, ¿no?, de saber jugar en qué momentos, de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo sí que creo que se apostó por jugadores de cierta valía, ¿no?, en ese aspecto. Lo que pasa es que, bueno, claro, después cuando las temporadas no salen bien, al final es difícil que destaque alguien, ¿no? Bueno, pero por ejemplo se ficha a Víctor, el chaval este del Málaga, que es lateral izquierdo, y acabó jugando Ramón, que venía del juvenil siendo extremo, y acabó jugando por delante de él sin estar lesionado y sin estar sancionado. Que dices tú, bueno, pues... Sí, Ramón fue un caso que fue, bueno, pues bastante sorprendente, bueno, al menos para los que estamos fuera, ¿no? Se apostó por él de mano como lateral, haciendo una conversión, ¿no?, porque él era extremo, ya sabéis que jugaba de extremo, jugaba interior, y se apostó por ubicarlo en el lateral, y el caso es que Ramón funcionó muy bien, y traías a Víctor Ruiz para el lateral, pero ojo, pero es que Víctor Ruiz en realidad también había sido central, con lo cual jugabas con la versatilidad de tener a Víctor Ruiz para las dos posiciones, ¿no? Víctor Ruiz jugó muchos partidos, yo no recuerdo ahora mismo, pero bueno, fue un jugador bastante habitual. En la última parte de la temporada acabó jugando por delante Ramón. Sí, y alguna vez incluso Víctor Ruiz de central, Ramón el lateral izquierdo, ¿no? Sí, no sé, yo en esos casos también soy de la opinión de que tienes que apostar por el de casa, ¿no? Ya que te rinde, ya que explota de alguna manera, ya que funciona, dale esa oportunidad, ¿no? Y sobre todo habiendo esta oportunidad de jugar con el fichaje en otra posición en la que también rinde, ¿no? Sí que es cierto que, claro, evidentemente por aperturas del primer equipo, sanciones y demás, supongo que el primer equipo se llenó de jugadores del Sporting B, porque no nos olvidemos que gente como Pablo Pérez, como Rachid, hasta Carlos Castro, eran jugadores con proyección de Sporting B la temporada pasada. Y para primera, si me apuras, igual alguno le podía haber venido muy bien haberlo hecho la temporada con el Sporting B. Sí, ten en cuenta que, claro, también muchas veces se nos olvida, ¿no?, lo que hizo el Sporting estas dos últimas temporadas, porque tienes un equipo en el que la mayoría pensábamos que era para mantenerse en segunda división, subes haciendo un temporadón espectacular, tirando de muchos chavales, como tú dices, que venían de entrenar con Abelardo en el Sporting B. Subes a primera, en primera tienes que volver a tirar de esos chavales, esos chavales te rinden, unos juegan más, otros juegan menos, porque evidentemente las progresiones no son todas iguales, pero todos se dejan el alma, todos entrenan lo máximo posible, todos hacen el esfuerzo porque el equipo quede y rinden, y sale la cosa bien, ¿no? Eso tiene el problema de que, claro, del Sporting B, el Sporting B se queda un poco huérfano de todo, ¿no? Porque se va todo el cuerpo técnico, hay que poner un cuerpo técnico nuevo, hay muchos jugadores que se van, hay que reconstruir otra vez el equipo, y los filiales muchas veces, temporada tras temporada, es una reconstrucción continua, ¿no? Entonces, bueno, todo eso cuenta, ¿no? Todo eso cuenta para que al final después el filial pueda hacer una temporada mejor o peor, ¿no? Yo creo que Hombre, a toro pasado es fácil plantear esta pregunta, pero viendo al final cómo salen las cosas, ¿no sería preferible tener un filial, digamos, más endeble en principio, pero tirando más de los chavales que tienes tú en casa y cumplir con 3 o 4 fichajes de fuera, y pase lo que pase, la vida sigue? Porque al final la tragedia es que para mí bajar a tercera tampoco es una tragedia. Nosotros en la temporada 2008-2009 subimos a primera con el equipo de Preciado con jugadores 2007-2008 con jugadores de tercera división. Luis Morán jugó en Sporting B en tercera, Pedro, Jorge, al final, bueno, y por no hablar ya, evidentemente son otros niveles, pero Guardiola en el Barça tiró de Busquets y de Pedro, que vengan de tercera división, A ese argumento se apela ahora también, que está el equipo en tercera. El hecho de decir, bueno, Abelardo subió de tercera, Manjarín subió de tercera, ¿no? También hay que ver de qué jugadores estamos hablando, ¿no? Evidentemente, si puedes subir de segunda B, mucho mejor. El salto... Pero subieron de juveniles, pero tú date cuenta de la temporada a la que estás hablando, ¿cuántos tuvieron después continuidad en primera división? No, me da igual. Bueno, ¿cuántos partidos jugaron en el Sporting en primera división? Jugaron, pero yo claro. no solo te estoy hablando del rendimiento, sino que yo creo que al jugador, para su nivel deportivo, sí que le afecta. No es lo mismo la gente que haya salido esta temporada, que muchos tienen progresión, incluso expectativas de jugar en equipos
con objetivos más, con otros objetivos diferentes a los que tiene el Sporting. Si chaval es bueno, va a ser bueno en tercera, en segunda B, en segunda. Sí, hombre, sí, si tienes a Meré, que es juvenil, o era juvenil. Bueno, hasta pero el año pasado. Meré es otro mundo. Pero yo ahí, a ver, hay una cosa que discrepo contigo, Javi. Vale, tienes toda la razón, el que es bueno en primera, los buenos en segunda, en tercera. No siempre, porque hay jugadores de primera división que en segunda división no cuajan, otros en segunda división, la primera son magníficos, como fue el caso de Quique Mateo, en primera división no cuajó. Pero hay una cosa que tengo clara. Y es que el filial del Sporting, por mucho que digan Abelardo, mi opinión es que tiene que estar en segunda división B. No es lo mismo estar jugando chavales de 19, 20 años, 18, 21, 22 si me apuras, en tercera división que en la categoría de bronce. ¿Por qué? Porque yo recuerdo dos casos. Uno de ellos, y son claros ejemplos, de lo que se pueden llegar a encontrar a veces en tercera división. A veces, no siempre, a veces. Recuerdo cuando Mejido, delantero del Navarro, era un partido que se jugaba en el Pepe Ortiz, un Sporting B Navarro, ataja el balón Dani Barrio, tiene cogido, llega Mejido, le pega una patada en la pierna que le rompe la pierna. Ese es un caso. Y otro caso es un Sporting B Cudillero, en tercera división, Lecumberri, jugador del Compostela, Levante, Osasuna, Bilbao Athletic, estaba en el Cudillero. En un momento dado en el primer tiempo tiene un encontronazo con Carlinos, le mete un puñetazo. Carlinos se va al vestuario en el descanso, empieza a retorcerse de dolores, va al baño y no para de miccionar sangre. De ahí, en ambulancia, al hospital de Cabueñes. El chaval se quedó sin riñón. Yo prefiero... Carlinos el pequeño, el de Noreña. Yo prefiero que un filial... Bueno, que los chavales que cuando salen de División de Honor hay una cosa que ocurre, y es que están de hacer virguerías. Tú le haces una virguería a uno de tercero, un perro viejo, con todos mis respetos, y mira que tengo amigos jugando en tercera división, pero solo hay perros viejos. Le haces una virguería y dicen, vale, esta pasaste, la siguiente no. Hombre, en segunda B también, ¿eh? En segunda B te puedes encontrar alguno, pero menos. Y es una cosa que ha ocurrido varias veces, y le ha ocurrido a jugadores del filial del Sporting, a jugadores de muchos filiales. Les han ocurrido ese tipo de situaciones. Y es que en ese tipo de casos, un chaval que una vez dada recibe un hostiazo, con todos mis respetos a la terminología, en un momento dado, se acobarda, se aminora. Y eso puede cortar incluso la progresión. Un jugador que pierde un riñón, un jugador que que le rompen una pierna. Estamos hablando de... No, pero son casos aislados, ¿eh? Son casos aislados, pero he visto... Y la tercera asturiana no es lo de antes tampoco. Ya no es lo de antes. Estamos hablando de hace 10 años. 10 años, 9 años el caso de la fractura de la pierna de Dani Barrio. 9 de lo de Carlinos. Que vale, que ha cambiado la cosa. Que ahora los jugadores de tercera división tienen más clase que los brutos que había hace tiempo. Mejido, por suerte, colgó las botas hace tiempo. ¿Cuántos chavales que acaban de División de Honor, no solamente en el Sporting o en el Oviedo, que no tienen sitio, acaban jugando en tercera muchos equipos? La tercera asturiana para mí ha crecido muchísimo. Sí, muchísimo. Y ahora mismo, de hecho, se practica buen fútbol en muchas fases, con lo cual tampoco veo ninguna tragedia que el Sporting B foguee, sobre todo a jugadores que pero es mejor que los jugadores crezcan en la segunda división B, donde no hay tanto salto, que sí que lo hay, porque el salto que hay ahora primera, de segunda a primera, lo hemos visto, es exagerado, pero es menor que de tercera. Entonces no fiches 7 jugadores, portugués que no, que el portugués es un caso aparte. O otro que acabó en el Urraca. Lo del portugués es un caso aparte. Es un convenio de colaboración. Que acabó en el Urraca. Lo del Urraca, lo de Algisín, no lo entiendo, porque se trajo ese chaval. Pero, por ejemplo, Cyril Dreyer, futbolista francés, que fue uno de estos que pasó en la Operación Triunfo del verano del 2015 del Sporting B, donde pasaron 60 futbolistas. La pasarela marsellesa, porque eran todos franceses. Porque aquello era, hubo cierto representante que llevó ahí todo lo que tenía por haber y más. Pero, a ver, Cyril Dreyer era un jugador que convenció a Tomás Hervás. Creo que fue... No, que era bueno. Alberto, creo que fue mediados de julio y no se le hizo ficha hasta finales de agosto. Estuvo 3 semanas a prueba, por lo menos. Sí, chaval, y Tomás diciendo que lo quiero, que me gusta, que lo quiero, que no tengo mediocentros, que no hay mediocentros en el División de Honor que puedan cubrir esta posición.
solamente contaban con uno y el otro era Cyril. Después estaba Chus. Chus no tuvo la fortuna. Chus no dio ese nivel para la segunda división B y no dio ese nivel quizás para el filial del Sporting. Y por eso